Salmo 91 declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, diré yo a Jehová, aleluya, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Yo digo amén por usted. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Póngase de acuerdo conmigo para declarar esto. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Vuélvalo a decir: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero dice la Escritura: mas a ti no llegará. Vuelvo a declarar: mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás, mirarás y verás la recompensa de los impíos. Celébrelo usted con una acción de gracias. Aleluya. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y es un refugio seguro y garantizado. Sabe, a la mayoría de los cristianos que en algún momento he compartido, me doy cuenta que les gusta la palabra guerra. Y en especial en alabanzas, en cantos, yo miro que cuando hay guerra la cosa se pone, ¿verdad? Y cuando escuchan esta palabra y lo atribuyen a guerra espiritual, la gente se emociona y se integra a querer participar en este tipo de vivencia. Pero ¿sabe qué he descubierto? A veces hasta con mi propia vida, que muchas veces alardeamos mucho con esta palabra. Y cuando estamos en medio de la batalla, frecuentemente huimos, cedemos y hasta entregamos lo que a nosotros nos corresponde. Y me doy cuenta que ese alarde es solamente eso, puro alarde. Yo siempre le hablo a usted del capuchino, ¿verdad? Mucha espuma y poco café. Y muchas personas actuamos en algún momento de nuestras vidas así. En el pueblo de Dios habían diversos enemigos, pero unos que estaban muy frecuente en batallas, en guerras con ellos, eran los filisteos. Y los filisteos tenían un equipo, un ejército entrenado, grande, extenso, ¿verdad? Y se levantaban en esa guerra contra Israel. En medio de múltiples batallas, se enfrentaron con un varón que era un adorador. Además de adorador, guerrero. Además de guerrero, un hombre que en su caminar, los procesos, la voz de Dios, los decretos de Dios para con él, lo habían conducido a tener gente bajo su mando. Yo sé que usted sabe que hablamos de David. Y David empezó a encontrarse en su camino con diversos tipos de personas que aportaron a su vida
una formación especial. Y no todas las personas con las que se encontró le eran agradables. Pero de todas y cada una de ellas, David obtuvo beneficios en las experiencias, en las situaciones y en las relaciones que tuvo. Algunas muy dolorosas, algunas muy humillantes, pero de todas ellas, David encontró una riqueza. Y llegó un momento en su vida en que llegó a una cueva, la cueva de Adulam, que usted conoce. Y mientras él estaba ahí, empezaron a llegar y a unirse algunos que él iba a entrenar, algunos con los que iba a compartir. Y estos hombres lucharían contra sus enemigos valientemente, bajo el adiestramiento de David. Y en ese momento, cuando llegaron, no todos llegaron como hombres de guerra. Muchos llegaron en condiciones que yo sé que usted conoce y sabe, porque usted lee la palabra. Y estos en algún momento los llamaron los valientes de David. Pero quiero recordarle cómo es que llegaron estos que ahora les dicen valientes y que quedan registrados en un libro de memorias como valientes. Mire, eran tan comunes que unos los denominaban vagabundos. Se lo quiero dejar en un lenguaje sencillo. Otros eran los famosos amargados. Otros llegaron endeudados. Otros eran rechazados, otros venían exiliados. Se le ponemos un poquito de velocidad. Algunos venían huyendo de una sociedad, huyendo de gremios donde los consideraban la escoria, los indeseables, los desechados, los afligidos en el alma, los preocupados por los múltiples problemas que tenían en sus familias, en sus casas, en sus hogares, en sus finanzas, en su corazón. Y esos llegaron ahí donde estaba aquel hombre que en ese momento estaba siendo perseguido, que en ese momento estaba viviendo una situación muy difícil, muy señalado, tropas y tropas y tropas buscándolo a él como un delincuente, como una amenaza. Y ahí llegaron todos estos. Imagínese usted qué club tan deseable y tan lindo el que estaba en ese momento. Imagínese usted el movimiento espiritual que había allí. Pero ahí estaba David. Y en medio de estos, en el libro de Samuel, habían hombres que fueron experimentando, pudiéramos decir, una transformación en un lenguaje entendible para todos. Cada día, en ese lugar, lo que portaba David, aunque todos los demás dijeran, aunque el rey Saúl dijera, aunque todo el ejército dijera y parte del pueblo dijera muchas cosas de David, Dios estaba con David en la cueva. Las cuevas son lugares húmedos, generalmente oscuros, muy propios para que se desarrollen hongos, cosas indeseables que se te pueden pegar en las uñas. Estos no andaban, ¿verdad?, con el calzado que usted anda. Si estos eran los endeudados, los rechazados, los fugitivos, los exiliados, usted no crea que andaban el calzado que usted hoy porta. Imagínese todos los hongos que se le pudieron haber pegado. ¿Cómo sería el enrarecimiento del aire en ese lugar? La ausencia de luz. Todo lo que ahí estaba, porque ciertamente todos estaban ahí juntos. Y las fragancias y los aromas que allí podían darse se compartían entre todos los que estaban ahí. Pero algo estaba ocurriendo en ese lugar.
Una metanoia se estaba dando, una transformación, un metamorfos se estaba dando ahí. Y aquel que estaba en aquella cueva, Dios estaba aprovechando una circunstancia, un momento difícil, para preparar y para transformar el corazón de un líder, para ser un hombre con un corazón que ofreciera refugio. Cuando tenemos amistades que son de muy buen proceder, qué bien se siente compartir con ellos, salir con ellos libremente, ¿no? Ir a los lugares y estar ahí. Pero cuando las personas que nos acompañen son sospechosos de delincuentes, las cosas cambian. Nadie quiere andar con un sospechoso delincuente, y más si se dice se busca. Pero David estaba ahí con todos esos, y aunque físicamente no estaba ahí, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Yo sé que usted no, pero yo sí. Porque yo sí en algún momento de mi vida he sido muy rechazada. Sí, en algún momento de mi vida he tomado tragos amargos, de esos que no se devuelven, sino que se digieren. Entonces sé lo que es eso. Sí, en algún momento de mi vida anduve vagabundeando en mi mente, sin visión, sin claridad, con inseguridad. Entonces considero que en algún momento estuve en esa cueva, cuando nadie quiere estar contigo, cuando no llenas las expectativas, cuando no tienes la plata, cuando estás enferma o enfermo y no hueles bien, cuando hasta tu respiración ofende. Yo sé que usted no, pero yo sí, he pasado por ahí. Pero Dios estaba operando y Dios estaba hablando. Y dice la Escritura que todos esos que estuvieron ahí se convirtieron en hombres valientes, se convirtieron en hombres, ¿qué le diría? Entrenados, pero transformados en su manera de pensar, a causa de un hombre que decidió ser refugio para ellos y hablarles de aquel que caminaba con él, que andaba con él y que era su Dios. Y que aunque era perseguido y buscaban para matarlo, no para acariciarle, no para bendecirle, no para darle una palmadita, para matarlo, entraron en una relación que aquellos conocieron el corazón de David y vivieron experiencias con él en muchas batallas, en muchas guerras, en muchas circunstancias. Y esta tarde ayúdeme, acompáñeme con este consejo que el Señor quiere compartir con nosotros, con cada uno de nosotros, porque nosotros somos amados del Señor. Usted es uno que porta las promesas del Padre. Usted, su casa, sus generaciones, su familia portan las promesas del Padre. Y Él le ama, Él le defiende, Él lo protege. Amén. Él lo guía. Ese es un aplauso para el Rey, debe mejorarlo. Aleluya. En la segunda carta de Samuel, en el capítulo 23, en el versículo del 8 al 11, tenemos una experiencia. Y voy a leer lo que necesitamos en esta tarde enfocarnos. Acompáñeme, por favor. Segunda de Samuel 23, 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita. Siempre hablan de dónde venía, de dónde procedía. Siempre muestran su genética.
principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, segundo en rango, Eleazar, hijo de Dodo, Ahonita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Estamos hablando de gente muy cerca de su líder. Estamos hablando de hombres que los conocían muy bien, que sabían las estrategias, que sabía cómo pensaba su líder. Gente confiable. Gente que en los momentos de tomar decisiones, no solo para ellos, sino que para el pueblo de Dios, estaban muy cerca de él. Y dice la escritura en el versículo 10, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Y quedó pegada su mano a la espada. O sea, nunca soltó su arma y nunca dejó la asignación hasta que entregó su última fuerza. Nunca abandonó. Dice que su mano mejor quedó pegada antes de soltarla y dejar un espacio libre para que los enemigos tomaran ventaja. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Mire cómo reaccionamos a veces, a pesar de la bondad de Dios. Pero en el versículo 11 dice la escritura, después de este fue Sama, hijo de Agi, Ararita, y los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él, Sama, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová le dio una gran victoria. Este tercero en posición en esta escena nos deja grande enseñanza. Esto no es asunto de posición, esto es asunto de actitud. A veces estamos peleando posiciones y lo que necesitamos conquistar es el carácter de Cristo. A veces estamos buscando el reconocimiento, pero lo que necesitamos mostrar es lo que nos fue impartido, lo que nos fue enseñado por aquel que es nuestro líder y nosotros, sus seguidores y discípulos. Y este día dice la escritura que Sama está reunido en medio de una situación donde los filisteos nuevamente se han hecho presente. Y habla que hay un pequeño terreno. Un pequeño terreno habla de un campo abierto. Es importante que meditemos aún en las cosas más pequeñas. Era un territorio, era un lote de tierra, pero también usted y yo lo podemos ver como una heredad. Y este campo, este terreno, no está vacío. Este campo ya está trabajado. Este campo ya está arado. Este campo ya está labrado. Este campo ya tiene evidencias de que hay una riqueza ahí. Y Sama y todo el pueblo
que estaba en ese lugar, saben que vienen los filisteos. Y los filisteos vienen armados. Y los filisteos vienen con toda su fuerza y toda su intención. Y este terreno lleno de lentejas, dice la Escritura, era heredad para ellos, donde se había sembrado lentejas. Y las lentejas en los tiempos bíblicos, esa legumbre, ese granito que surge de eso, no era un producto de gran valor. Era un producto de muy poco valor. Le diría casi nulo. Pero estas lentejas se hervían y se preparaban guisos, se preparaban potajes, como dice la Escritura, para alimentar. Y en algunos lugares este tipo de planta crecía hasta de manera silvestre. Pero este campo no era así. Este campo estaba sembrado con este tipo de plantío. Y en periodo de crisis, en periodo de carencias, ¿se ha escuchado usted esta palabra, o si solo los más grandes la hemos dado, de penurias? Cuando la cosa está terrible, la gente recurría a las lentejas para hacer pan. Las mezclaban con un poquito de cebada para darle algo más agradable. Pero de esto se alimentaban en tiempos de dificultad. Y tal era así en estos tiempos que la planta no se eliminaba, sino que también servía de follaje para los animales, para el ganado. En tiempos de batallas, en tiempos de guerras, este tiempo de plantío se volvía un poquito más importante. Cuando David y sus hombres, cuando David y sus seguidores se hallaban haciéndole frente a la rebelión de Absalón, su hijo, terrible, pero así es, hijos en rebelión contra los padres, haciéndole la guerra. Las lentejas formaban parte de las provisiones que le eran entregadas por sus partidarios. Llegó un momento, cuando usted llegue a casa, el capítulo 17, usted podrá ver cómo David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón para causarle dificultades, molestias. Y cómo habían unos que le avisaban a David: cruza el río o no te cruces. Y David atendía. Y había de repente alguien que miraba y informaba a Absalón. Entonces Absalón enviaba gente. Pero la protección de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios que está a tu favor, también estuvo a favor de David. Y había gente que lo escondía en pozos que estaban secos, y venían y extendían una manta, y encima de la manta ponían granos, y cuando llegaba Absalón con su gente no lo encontraban, y apenas se iban, la gente esperaba, sacaban a David y David podía seguir avanzando. Y llegó a un lugar que se llamaba Mahanaim, y cuando llegó a Mahanaim y tenía que continuar, hubieron personas que le ofrecieron mucho de lo que necesitaba, porque en la guerra, en tiempos de guerra hay mucha pérdida. Le quiero dejar esa frase en su corazón: en tiempos de guerra siempre hay pérdidas. En tiempos de guerra siempre hay pérdidas. Pérdidas de sueños, pérdidas de metas, pérdida de confianza, pérdida de amor, pérdida de pactos, pérdida de amigos, pérdida de bienes, pérdida de fuerzas, pérdida de buen ánimo. Algunos pierden la esperanza y otros pierden hasta la fe. Y David con su gente había perdido varias cosas, pero estos que estaban de su lado, dice la Escritura en el 17:27, que trajeron a David y al pueblo que estaba con él. Y le digo lo que le llevaron para ver si usted se anima a llevar a la gente que está en guerra en algún momento algo de esto: camas, tazas, vasijas de barro, 17:28, trigo, cebada, harina, grano tostado,
habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Y la mayoría de estas batallas se daban en terrenos áridos, terrenos secos, en desiertos. Y la palabra del Señor dice que este Sama, que su nombre significa aquel que es oído por Jehová, o aquel que es, dice la Escritura que en tiempo de guerra, en tiempo de batalla, llegó a ese campo de lentejas. Ese que es tenido en poco, ese que no se da mucho, ese que usted no le ve ningún valor y que usted puede decir: son solo lentejas. Como en algún momento pudimos decir, solo por mencionar algo que no es comestible, pero solo es malva, solo para hacer escobas, para barrer, se puede utilizar. Es monte, no tiene valor. Pero la palabra del Señor dice que Sama, uno de los 3 mayores capitanes de los valientes de David, llegó y ahí estaban reunidos. Habían hecho fila los filisteos, los enemigos, y había un pequeño terreno, pero lleno de lentejas. El pueblo había huido. Ya le dije de los que les gusta la palabra guerra, le gustan las canciones de la guerra y el grito de guerra y y todo eso, pero a la hora de la hora, a la hora de la hora usted no los ve. A la hora de la hora no cuenta con ellos. A la hora de la hora usted no sabe dónde están, ni le comentan. Parece que fuera solamente un ejército de vista, pero no de acción. Y dice la Escritura que había huido el pueblo, el ejército israelita. Salieron corriendo y abandonaron el campo. Y en esa situación, ubíquese usted, por favor, me ubico yo también. Dice que Sama se paró. No había más nadie con él. El campo está ahí, las lentejas están ahí. Es tiempo de guerra, es tiempo de batalla. Ya le dije que en tiempo de guerra el alimento se pone difícil y que en tiempo de guerra esto cobraba un mayor valor. Y Sama se posicionó y tomó una postura, no de huir ni de a ver si, tomó una postura para quedarse, una postura de afirmación en su ubicación. Sama mantuvo su posición, aunque todos los filisteos, que no dice la palabra cuántos eran, pero si era un ejército, no pudiera ser menos de 100, menos de 200 y 300, que son una compañía. Y Sama únicamente está él allí. Pero él sabe cómo lo entrenó su líder, sabe lo que le enseñó su líder, conoce el espíritu de su líder. Y Sama no huye. Sama queda viendo las lentejas. Los otros se fueron huyendo, pero él se para y se para en medio del terreno. No se esconde entre las lentejas, no se esconde en los arbustos. Está en el campo labrado, es una posición estratégica, pero para guerra. Aquí estoy. Y dice la Escritura que lo defendió. Yo sé que usted entiende lo que es la palabra defender. Y sé que usted lo vive y yo lo vivo a diario. Yo me imagino ante la amenaza y ante la intimidación de todos estos enemigos filisteos, y viendo el campo de lentejas, lo que pudo haber pasado en la mente y en el corazón de Sama, lo que pudo haber pasado, todo el trabajo de sembrar, todo el trabajo, ¿qué le diría yo? De buscar las semillas primero, tener la tierra, arar la tierra, sembrar la semilla,
cuidarla y cultivarla, porque a veces nos quedamos solo en el pensamiento de sembrar la semilla. Es más difícil cultivar que sembrar. Huerto profético se siembra una vez, pero cultivar se requiere frecuencia, palabra, cuidado, el agua, la llamada, la oración, el ayuno, cultivando, cuidando. Y se siembra una vez y punto. Esto no es solo de sembrar. Sama ya estaba viendo que el campo estaba lleno de lentejas, que había aquella gran cantidad de todos estos arbolitos. Y él dijo: yo lo voy a defender, yo lo voy a proteger. Estos se han ido, pero yo aún sigo aquí. Y algunas veces usted y yo dejamos de cosechar permanentemente porque dejamos de cuidar el campo, dejamos de confiar en que en algún momento pueden venir diferentes agentes para destruirlos. Ese campo de lentejas puede ser tu casa. Ese campo de lentejas puede ser tus hijos, que para algunos pueden valer muy poco. Ese campo de lentejas puede ser tu empresa, tu emprendimiento. Ese campo de lentejas puede ser tu hogar, tu matrimonio. Puede ser tu pareja. Puede ser tu esposa, tu esposo. Y muchas veces dejamos de cuidarlos por la calificación que le han dado los de fuera. Es solo una semilla sin valor. Son solo lentejas. Pero Sama dijo: estas lentejas representan el sustento de mi pueblo. Estas lentejas representan el sostenimiento de mi familia. Estas lentejas representan la extensión de vida de muchos, aún de los animales. Aleluya. Hay momentos en que hay lentejas, en que habrán personas que pueden ser el sustento para ti. Se lo vuelvo a repetir. Hay personas, hay momentos que hay personas que aunque tú las mires sencillas y que tú las tengas en poco, se pueden volver el sustento para ti, el sustento de cariño. No te estoy hablando solo de cosas externas, que son buenas y son importantes, debes agradecerlas y valorarlas, pero te estoy hablando de la palabra de ánimo, de la compañía, de una frase de afirmación, de un consejo que puede venir de una lenteja, como vino de aquella jovencita que trabajaba en la casa de Naamán. Naamán, hombre de guerra, un general, pero leproso, con muchas charatelas y muchas estrellas y barras, pero leproso. Y una que se consideraba la lenteja lo guió para que viviera su milagro de sanidad, de liberación y de restauración. Y Sama era un guerrero valiente. Y no solo valiente, tuve que aprender a diferenciar entre lo que era valiente y violento. Y descubrí que eran cosas diferentes. No es lo mismo ser valiente que ser violento. No es lo mismo. Pero Sama tuvo que tener ambas cosas para defender este campo de lentejas, este pueblo, y para mantener en orden el límite fronterizo a los filisteos con el pueblo de Dios. Dice que los filisteos atacaron súbitamente, inesperadamente, y atacaron esta parcela no cuando el cultivo estaba pequeño. Atención aquí, huerto profético. No atacaron cuando el cultivo estaba la semillita metida y que no había nada. Se presentaron para destruir cuando ya había crecido, cuando ya se miraba, cuando ya casi era tiempo de la cosecha. Así se presenta el enemigo. Esta casa está en tiempo de cosecha. Esta casa está tomando y recibiendo cosecha. Así que usted y yo tenemos que estar alerta, porque el enemigo viene a robar, a destruir, a matar, cuando la cosecha está lista o casi lista.
Y usted tiene que estar apercibido. Él sabe que su cosecha es un botín y él lo quiere. Él es ladrón, ladrón de sueños, ladrón de fuerzas, ladrón de gozo, ladrón de paz, ladrón de tranquilidad. Es mentiroso. Por eso usted no camine con mentiras, porque la palabra del Señor dice que Jesucristo es la verdad y es la vida. Si usted camina con mentiras, entonces usted no tiene por padre a Dios. Y es una batalla, y todos los días estamos en guerra en contra de esa transición de mantenernos en la paternidad del Dios que habla la verdad y no caminar con mentiras y no poner cimientos basados en mentiras y en engaños. Me quedo con ese amén. Tú tienes que estar alerta de que no te corten tu cosecha, de que no te roben tu cosecha. Cuando el enemigo venga, te tiene que encontrar posicionado y firme de pie. Firme y de pie, parado en la ubicación estratégica donde está tu campo, aunque tu campo te lo nombren campo únicamente de lentejas. Aunque los demás digan es solamente lentejas, tú tienes que estar ahí resistiendo al diablo. La escritura dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero hay que resistirlo. ¿Y con qué lo vas a resistir? Con la palabra, porque la palabra es la verdad. Y si hay muerte, la palabra trae vida. Yo quiero recordarle a usted, y me recuerdo a mi alma, que Dios nos ha prometido que si permanecemos en Él y permanecemos en el pacto con Él, Él le dijo a cada uno de ustedes: no te dejaré, no te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré en la guerra, pastora Lourdes, en la guerra, en la crisis, en el miedo, en la inseguridad, en la cárcel. Siempre te va a sustentar, pero Él dijo: te voy a sacar con la diestra de mi justicia. No te voy a dejar ahí, yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Dios está contigo. Él defiende tu campo. Él también quiere defender tu familia, tu pueblo, pero tú tienes que permanecer en Él. Sama se paró en medio de aquel campo. Era un hombre que había experimentado una renovación en el espíritu de su mente. Ya no era el miedoso, el endeudado, no. Y la gente se molesta cuando usted transiciona. ¿Pero por qué? ¿Por qué se molesta que transicione? No, si yo me acuerdo cuando, mira, era así. Yo me acuerdo cuando solo pesaba 90 libras. Bueno, pero ya me pasó. En Dios vamos de gloria en gloria, de poder y en poder. No, si es que yo me acuerdo cuando, pues que recuérdate, pero eso ya pasó. Y no dejes que nadie que esté amargado por eso te amargue a ti si tú ya estás en el tiempo de la cosecha. Defiende tu campo, defiende tu cosecha. Defiende tu campo y defiende tu cosecha. No traigas a memoria las cosas pasadas. Él ya hizo una obra en ti y en mí, y Dios había operado por su espíritu a través de David. Una obra en Sama y en todos los demás. Pero este había sido renovado en el espíritu de su mente, y la impartición del espíritu de Dios estaba en él. Y quizás algunos le gritaron como le han gritado a usted en algún momento: ¡Sama! Yo me imagino ese momento, cuando está parado en medio de aquel campo. ¡Corre, Sama! ¡No te quedes allí! ¡Corre! No te pares, no miras que estás solo, si ellos son muchos. No te quedes ahí, Sama. Deja ahí ese campo, solo son lentejas. ¡Corre! ¡Aleluya! ¿Cuántos no te han dicho corre? Deja eso ahí, si solo es un puñado, no llegan ni a 200 ni 300, déjalos. Ay, yo pudiera estar en otro lado, pero váyase. Sea feliz, vaya. No te llamó hombre, te llamó Dios. No te llamó hombre, te llamó Dios. Solo son lentejas. Tu familia es valiosa. Tú eres valioso. Y lo que Dios dijo de ti es lo que tú tienes que tener presente. Lo que Dios habló de ti es lo que tú tienes que tener presente. ¿Sabe qué dice el libro de Deuteronomio? Vaya conmigo, capítulo 20, versículo 1.
Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y yo quiero agregarle allí, esta es ampliación Lourdes, a pelear, porque hay gente que va a la guerra y no va a pelear. Pero de esta porción dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice? No tengas temor de ellos, porque Jehová, ¿quién? ¿Quién? Tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. El cual te sacó de tierra de Egipto. No esperes que si Dios sacó a alguien de Egipto esté en la misma condición de antes. Es incongruente. Si Dios te sacó de Egipto, tienes que estar en otra condición, en otra dimensión, y viendo una gloria mayor. Viendo una gloria mayor. Y Dios dice: no tengas miedo, aunque mires sus carros, aunque mires que son caballos de guerra, no tengas miedo, porque yo estaré contigo. Sama tiene que haber recordado esto de la Torá. Sí, David se lo enseñó. Cuando él se para en medio de aquel terreno y lo defiende, dice la escritura que mató a los filisteos. ¡Qué fuerte! Imagínense esa batalla, 1 contra 100, 1 contra 200 o 1 contra 300. Pero dice que defendió el campo y los mató. Pero mire qué cuidadoso el Señor, que dice: y Jehová le dio la gran victoria. No dice Sama. Jehová le dio la victoria. Jehová le dio la victoria. Pero él permaneció en la asignación, él permaneció en el campo, él empezó a defender lo que para muchos no tenía valor. Él lo siguió defendiendo. Defiende tu campo, defiende tu familia. Sama tomó una decisión y dijo: no me voy, no me muevo, no abandonaré mi posición. Sí, pero no abandonaré mi asignación. Pero te van a matar, muchachos. No abandonaré mi posición, mi fe, mi creencia, mi esperanza. No dejaré mi función. Voy a atender y voy a defender mi campo de lentejas. Para otros valerá poco, para mí es todo lo que tengo en tiempo de guerra, y es lo único que tengo. No se lo voy a dejar que el diablo me lo robe, ni que el diablo se lo coma, ni que el diablo me lo destruya. Tu campo de lentejas, te vuelvo a decir, puede ser tu casa. No le entregues tu hijo, no le entregues tu hija, no le entregues tus generaciones. No se lo entreguen, aunque ya solo quede cascajo. No hay nada. La detonación fue tan fuerte que solo quedó cascajo. ¿Qué se puede edificar? Con el mismo cascajo Dios puede edificar un muro robusto, grande, fuerte, poderoso. Aleluya. Pero se necesita de hombres y mujeres que defiendan. Wow. No entregues lo que Dios te entregó a ti, lo que Dios te confió a ti, para que lo destruya el enemigo. Wow. No permitas y no accedas a creer lo que el diablo te dice, que se va a morir, que se va a acabar, que se va a destruir. Dile: mi generación y mi familia no se va a morir. No se va a morir atrapados en el pecado, no se van a morir en el alcoholismo. Decláralo: no se va a morir en el alcoholismo, no se van a morir en las drogas, no se van a morir en la fornicación, en el adulterio, en la envidia, en los celos, en lo que sea, en la corrupción, en la confusión de identidad. Mis hijos no serán parte, no quedarán cautivos en la miseria, en la pobreza, en la calamidad, en el odio, en el rechazo, en el dolor, ni tampoco en la venganza. Y como Sama, voy a levantar un muro. Solo hay uno en la casa, nadie más cree. Voy a levantar un muro. Nadie más te acompaña. Voy a levantar un muro. Voy a establecer un cerco. Voy a poner una protección. Voy a montar guardia en intercesión. Aleluya. Y los voy a defender con intercesión. Los voy a defender con adoración del fuego del Espíritu Santo. Los voy a defender del Todopoderoso. Y voy a creerle a Dios y voy a seguir hasta que algo suceda. Voy a seguir hasta que algo suceda.
No me voy a tener hasta que algo suceda. Ay, qué señora tan testaruda. Ay, habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible para Dios. Al que cree, todo le es posible. Si usted cree que es imposible, usted anula la eficacia de la palabra de Dios. Y lo que yo he visto y lo que he vivido me habla de un Dios de poder. Levante el muro y dígale: a mi plantío no entran las plagas. Pero si el terreno está a cargo suyo, usted le tiene que decir: a mi plantío, aunque sea de lentejas, no entran las plagas, no entran las pestes. Pastor Lourdes, qué fuerte eso. No entran las plagas y no entran las pestes. No entran los ladrones ni los despojadores cuando estoy en mi tiempo de cosecha. No entrarán los perturbadores. Tampoco voy a dejar entrar las pequeñas zorras, ni las grandes zorras, ni las medianas zorras, ni las zorronas. Cazad las pequeñas zorras, dice la Escritura, porque ellas echan a perder tu viña, aunque tu viña esté hermosísima. Echa fuera los usurpadores, los incendiarios de cosechas. ¿Conoce usted esos que solo van a meter el fuego y salen corriendo? Esos van y entran a las familias y veten una cosita, mira, son incendiarios, pero solo encienden la cosa y se van. Solo le dejan el chisme, el mensaje subliminal, la semillita ahí de la discordia, y mire, después se desaparecen. Esos son incendiarios de cosecha. Sáquelos de su casa, sáquelos de su terreno, sácalos de tu mente. Solo te ponen ahí para ver cómo reaccionas, y a la hora tiran una piedra y esconden la mano. Sácalos. Se requiere hombres y mujeres, aleluya, que hagan retroceder al diablo, que lo hagan huir, que destruyan sus planes y obras en el nombre de Jesús. Los tiempos que vivimos son tiempos especiales y necesitamos defender con todo nuestras viñas, con todo, aunque para muchos valgan poco. Que nunca se te olvide la palabra del Señor en Mateo, dice, capítulo 11, versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre. Esa palabra, sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Hay gente violenta que quiere arrebatarte lo que el cielo te dio, lo que Dios te dio. Hay una versión que dice: desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar este hombre, y hasta ahora, y el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza. Dice esa versión. Pero gente violenta lo está atacando. Yo no sé la interpretación que usted le ha dado a este texto, pero le invito a que escudriñe. Hay gente violenta atacando la obra del reino. Hay gente violenta atacando a los hombres y a las mujeres de Dios. Sama puede ser usted y puedo ser yo en este tiempo. Usted puede ser Sama, yo puedo ser un Sama. Y usted y yo estamos llamados a defender ese sustento, a defender ese campo, ese alimento. Y quiero terminar diciéndole: podemos hablar de muchas cosas, pero quiero decirle que hay campos que están en riesgo. Los campos de alimento espiritual. Y hay gente que se atreve a tener en poco ciertas congregaciones. Se necesitan los Samas. Se necesitan los Samas que defiendan aquella obra de Dios para mantener templos abiertos, para mantener congregaciones activas con su esencia, no con mezclas. Se requieren
Que se mantengan los ministros que prediquen la sana doctrina. Que sepan vivir comiendo lentejas, comiendo cebadas, como también cuando hay trigo y hay pescado, cuando hay buen vino, o cuando a veces tenemos que beber aguas de mar. Se requiere hombres y mujeres que defiendan como Sama aquella obra de evangelismo para que muchos sean alcanzados. Que no nos cierren los programas en las redes sociales ni en las radioemisoras. Que sigan abiertos los oasis y los pozos de agua viva donde se abre la verdad, no lo que queremos oír, la verdad. Casas que sean campos de lectura de la palabra. Que el enemigo no nos robe, no nos destruya, ni de muerte a la función y la labor del alimento en el reino. Que no esté envenenada. Yo hablo hoy a cada uno de ustedes, guerreros, adoradores, valientes, entrenados, que conocen la palabra, a que guarden su posición. Yo sé que de Sama le pudieron haber gritado muchas cosas y palabras que yo no quiero repetir aquí, pero podía oír mientras preparaba esto a solas en mi habitación los gritos de lo que le decían. Es una experiencia espiritual. No sé si la cree, eso no, en este momento no me interesa. Lo que me interesa es que usted se preocupe de cuidar su familia, aunque su familia esté hecha un desastre en este momento, aunque solo sea un campo de lenteja, aunque digan que no vale nada, no tienen nada, no tienen educación, no tienen título universitario, no tienen carro, viven en calle de polvo, en calle de tierra, no tienen trabajo, no tienen cuentas, ni ofrendan, ni diezman. Pero ¿qué dijo Dios de ti? ¿Qué dijo Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios dijo de ti? Eso debe estar aquí presente y bajar a tu corazón. No cedas el terreno. No entregues tu cosecha. No entregues tus generaciones. No entregues tus promesas. La herencia es de los hijos. La herencia es de los hijos. Mantente como hijo. Nuestras casas son terrenos, son campos abiertos del Rey. Y lo que debe predominar es lo que Él te ha dado. Si es tiempo de lentejas, comeremos lentejas. Pero si es tiempo de trigo y vino, comeremos trigo y vino. Pero Él ha dicho: no te dejaré, no te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, no llegarán, no llegarán. La herencia es de los hijos. Hay gente que quiere herencia para los que no son hijos y quiere que se le dé a los que no son hijos y no se comportan como hijos la herencia. La herencia es de los hijos. Párate firme. Párate firme. No veo nada. Vuelve a subir. Volvió a subir. No veo nada. Vuelve a subir. Séptima vez. Vuelve a subir. Yo veo una pequeña nube. Tan solo veo una pequeña nube. Tan pequeña como el qué. Amén. ¿Qué le dijo el profeta? Corre.
No tenga miedo de gritar, ayúdeme a predicar. Corre. En buen catracho, ponete pilas. Salí corriendo, porque viene tu bendición. Viene tu bendición. Viene tu bendición. Todos los filisteos quedaron derrotados. La Biblia no lo dice. Esta es versión Lourdes. Yo me imagino cuando todos estaban muertos. Quizás Sama estaba muy cansado, agotado, quizás hasta un poco triste de cómo se habían ido todos y lo habían abandonado. Cómo pensaba que iban a reaccionar como los valientes de David. Pero cuando aquellos volvieron, encontraron el campo, las lentejas, los filisteos destruidos y Sama con una gran victoria que Jehová le había dado. Yo no sé si el diablo te ha dicho que no vas a ver la victoria. No sé si a ustedes les dice. A mí a cada rato me viene a decir eso. A ustedes quizás no, pero a mí insiste en venirme a decir que tal cosa y esto y lo otro. Pero yo te leí la palabra que dijo: tus ojos. Vaya por favor, Salmo 91, para que usted se vaya con esto y oremos al Señor. Tus ojos, ¿lo qué? Hay dos expresiones ahí importantes. Vamos, tiene que ir a la palabra. Porte su Biblia. Mirarás y ¿qué? Y verás. ¿Por qué eso de mirar y verás? Mirarás y verás. Cada vez que el diablo venga a decirte algo diferente a lo que Dios habló de tu vida, respóndele: el que está conmigo es más poderoso que tú. Y ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de quién.